Se viene una lectura recomendada de esas que nos entusiasman, que queremos conocer, esas que tienen olor a historia y sobre todo a historia contemporánea y cuestiones que nosotros tenemos bastante vivas. En este caso nosotros nos hemos topado con el libro Los Monos, historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno. Así se llama esta pieza literaria, este libro que se editó ya en 2017. Pero bueno, sabiendo que estamos muy en noticia, enterándonos últimamente de todo el movimiento que hay nuevamente con Los Monos, dijimos, es una gran oportunidad esta para hablar con uno de sus autores, que para mí es un placer poder tenerlo aquí en el aire de Otra Galaxia, es Hernán Lascano. Hernán, querido, Emilio y Juano, te saludamos y oficialmente te damos la bienvenida a Otra Galaxia. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Bien, querido, Muy bien, un placer. Muchas gracias por la consideración y por invitarme a estar con ustedes. Al contrario, de verdad un placer. El libro, bueno, sé que es coautoría, ¿no? ¿Quién es la otra persona que escribe con vos? Bueno, nosotros somos dos periodistas de Rosario con trabajo hace mucho tiempo en medios gráficos. Yo trabajo en el diario La Capital, soy editor y trabajé mucho tiempo, más de 20 años, sobre cuestiones de seguridad pública, política y criminalidad. Y Germán de los Santos es un periodista que trabaja actualmente hace cerca de 10 años ya en el diario La Nación como corresponsal en Rosario y trabajó en unos cuantos medios gráficos y audiovisuales también en la ciudad. Así que nos juntamos en el año 2015, después de venir nosotros cubriendo cada cual en sus medios estos temas que tienen que ver con criminalidad y violencia urbana, en los que en Rosario, como saben, este grupo denominado Los Monos ha tenido una altísima visibilidad y también una gran capacidad de producir violencia y claro, por ese motivo nos pusimos a escribir este libro. Bueno, te digo, Hernán, en primer lugar, que me imagino ha sido toda una epopeya, una aventura que ha tenido evidentemente mucho ribete denso, pero que ya me vas a contar. Estoy pensando también en muchos condimentos que tiene esta historia, desde la narrativa de la crónica también, y saber que es muy rico y debe haber mucha información, refiriéndonos primero que es como muy cinematográfico, salvando que eso es terrible, ¿no? Pero digo, una familia, en este caso la familia Cantero, una organización criminal, violencia mega extrema, que nos refería a esos momentos, no sé, yo cuando empiezo a conocer un poco más de la historia de Los Monos, lo relaciono indefectiblemente con el narcocorrido, con México, con la cuestión, bueno, más fresca que pueden tener algunos con Pablo Escobar, el clan, los cárteles y todo. ¿Podemos tranquilamente ubicar a Los Monos en esta misma situación, pero en la Argentina? Mira, yo creo que la comparación con lugares donde la violencia es mucho más prolífica y mucho más brutal, como Colombia y México, sí, es desmesurada en términos de impacto, ¿no? Colombia, digamos, Pablo Escobar llegó a derribar un avión en vuelo en los años 90 con 107 víctimas. En México, las organizaciones criminales tienen fusiles de asalto, granadas, lanzacohetes, vehículos blindados, cosa que eso no pasa con ninguna organización criminal de la Argentina. Pero lo que sí ha puesto, digamos, de relieve y ha llamado la atención nacional e internacional de Rosario a propósito de lo que fue, digamos, la actuación de esta banda, que te diría que fue una banda que con la violencia se impuso a otras bandas de características más, ¿cómo diría? No sofisticadas, pero que tenían justamente en el reaseguro de su posibilidad de ser sangrientos la capacidad, digamos, de imponerse a otros grupos criminales que se disputaban mercados delictivos como ellos y también, digamos, a una cuestión que fue esencial, que fue su capacidad de asociarse con la policía. Yo creo que Los Monos, lo decimos en el libro, ofrecen un gran ejemplo que se produce, te diría, en todas las ciudades de cierta envergadura, las ciudades, digamos, que tienen, no sé, como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, que tienen, que son grandes aglomerados de varias ciudades. Y lo que pasó acá, que pasa en otras ciudades,
es que un clan familiar pequeño se convirtió en una estructura de negocios diversa en base a dos cosas. Como te decía, un uso eficaz de la violencia, que aterrorizaba a sus rivales, los sacaba de competencia e imponía respeto, y una forma también muy eficiente de regular a partir de ese atributo el territorio, ¿no? Los monos cuando mataban, lo que generaban era no solamente la cuestión de sacar de escena a un competidor, también generaban una disciplina, ¿no? Un aleccionamiento. Mira, cuando los canteros, cuando se produce, digamos, el hecho que genera una violencia sin igual en Rosario, que fue en 2013, cuando asesinan una noche frente a un boliche bailable en una ciudad al lado de Rosario, que es Villa Gobernador Galvez, al que era el líder del grupo, que se llamaba Claudio Pájaro Cantero. La semana posterior a ese asesinato, Rosario fue un reguero de sangre imparable que no solamente generó gran preocupación en la población, sino que produjo una enorme inestabilidad política en el gobierno entonces a cargo del gobernador Antonio Bonfatti, ¿no? Claro. Porque no se sabía hasta dónde iba a llegar esa violencia. Y las 3 personas que fueron identificadas y llevadas a juicio como autores del crimen del Pájaro Cantero, a sus padres los encontraron asesinados. Guille Cantero había producido una advertencia muy fuerte cuando lo detuvieron, que es: les vamos a devolver los cuerpos de la familia sin cabeza. Claro. Y esto no pasó, pero a los padres de los 3 acusados en ese juicio oral, que como dato te digo fueron absueltos finalmente por falta de evidencia, los asesinaron en el marco de 18 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí lo que se ve es solamente no una forma, digamos, de avanzar sobre el territorio para predominar, sino una exhibición y un mensaje que en esto los monos han sido muy fuertes, siempre han tenido la vocación de dar mensajes sobre lo que hacían. Claro, terrible. Esa banda o quien programó el asesinato del Pájaro era también es una de las fuertes, imagino, digo por esto que vos mencionabas antes de el adoctrinamiento, de ser respetados por una cuestión de imponer la violencia. Evidentemente quienes llevaron adelante esto, bueno, o se cansaron de todo eso o creían tener las mismas condiciones como para enfrentarse a ellos y tener la disputa por ese territorio. ¿Se sabe también, digamos, pertenece a otra banda fuerte de Rosario o la zona? Mirá, yo te diría que ninguna banda fue con las características que daba antes, bandas súper poderosas en términos de pertrecho, de armamento, de capacidad de inteligencia, de despliegue territorial. Lo que sí han tenido estas bandas es la capacidad de ser muy violentas y de imponer a partir de esa violencia condiciones, ¿no? Y condiciones también al Estado, digamos, a los distintos poderes del Estado. Lo que sí es significativo decir es que hacia 2012-2013 había en Rosario un equilibrio más o menos ordenado a partir de 2 o 3 o 4 bandas que prevalecían cada una en una zona geográfica de la ciudad, con una estructura de relativa paridad que lo que hacían era asegurar un cierto ordenamiento, ¿no? Es como que el mercado urbano, básicamente, del narcomenudeo, del comercio de drogas al por menor, estaba ordenado en base a esos acuerdos. Si yo soy tal banda, no me meto en el territorio de tal otra. Y de esa manera todas avanzaban. Pero bueno, lo que pasó es que con el asesinato del Pájaro hubo una banda, la banda de El Pollo Bassi, que hoy está detenido y que fue uno de los acusados y absueltos por matar al Pájaro, que pretendieron crecer en escala. Y cuando pasó eso se inició primero con el asesinato del Pájaro y después con la falta de autoridad, digamos, al perder jerarquía los monos, un desmembramiento de distintas bandas con una gran fragmentación urbana en la capacidad de liderazgo de cada una de estas bandas, que implicó un uso desmesurado total de la violencia, ¿no? Más circulación de armas de fuego,
choques de enorme violencia, aumento de homicidios, participación en todas las disputas de jóvenes, de chicos más jóvenes, con menor experiencia, más propensos a derramar sangre, y lo que produjo eso entonces fue justamente que Rosario llamara la atención por la duplicación de su tasa de homicidios, cosa que no pasó en ninguna otra ciudad del país. Y bueno, eso fue, digamos, una situación verdaderamente de anomia criminal que atrajo a la ciudad a gente de muchos lugares, pero los monos, una vez que empezaron los procesos penales y sus líderes empezaron a ser encarcelados, porque justamente lo que impuso esta violencia fue la necesidad al Estado de poner freno, porque al Estado provincial y a su justicia se le abría un abismo abajo de sus pies con toda esta violencia. Era una situación que quedaba hackeado. El Estado actuó, empezaron los procesos que los monos nunca habían tenido y otras organizaciones criminales, y lo que pasó es lo que estamos viendo ahora en el momento en que se está desarrollando el juicio por atentados a balazos contra objetivos de la justicia penal, claro. que es que bueno, desde las distintas organizaciones carcelarias, de distintas penitenciarías, y a través de contactos y de manejo de telefonía celular, las personas encarceladas siguieron predominando, dando directivas y produciendo violencia en el territorio urbano pese a estar presas, ¿no? Y esto realmente no tiene parangón, porque si bien esto es algo que pasa en muchos lugares del país, es decir, que las cárceles funcionen prácticamente como call centers, donde los líderes criminales siguen bajando instrucciones para producir violencia, una violencia que tiene una finalidad de obtener rédito económico, ¿no? La violencia no es violencia en sí. Pero bueno, lo que pasó, que me parece muy significativo, y esto no tiene parangón en ningún otro lugar del país, es que a un mes de condenar a los monos por primera vez, 19 personas, entre las que también habían policías, fueron condenados en un juicio de 4 meses, los responsables de juzgar empezaron a recibir atentados. Claro. Esto no tiene una situación igual en la Argentina. Ha sido una cosa inédita, y hoy mismo, por ejemplo, estamos viendo que jueces que fueron blancos de atentados a sus casas estuvieron declarando para dar cuenta de cómo fueron esos ataques. Claro. Bueno, de hecho, contaron hace poco eso creo que fue cierto. De última, vos me podrás corregir. Le encontraron un teléfono fijo en una de las celdas de uno de los integrantes, no sé bien cuál, ¿no? Pero sí, a Guille Cantero, que es quien aparece como líder. Sí, eso pasó en el penal de Marcos Paz, claro, en la provincia de Buenos Aires, donde está confinado. La interventora del servicio penitenciario dio una justificación en el sentido de que, como no está incomunicado, tenía derecho a tener ese teléfono para efectuar llamadas reguladas hacia 2 destinatarios. Pero el tema fue sumamente controvertido, porque acá sí, efectivamente, hay un choque entre un derecho y una garantía, porque efectivamente los privados de libertad tienen derecho a tener comunicaciones, pero acá la paradoja y la situación así como estremecedora es que precisamente a partir de contar con teléfonos, porque esto se está demostrando en este juicio, esta organización delictiva organizó una secuencia de 14 atentados contra domicilios de magistrados, contra sedes de la Fiscalía, contra el Centro de Justicia Penal, que es el lugar donde en Rosario se desarrollan los juicios orales y públicos, que tuvo a la ciudad en un puño durante 6 meses del año 2018. Entonces, creó escozor y sobre todo, digamos, una situación así de mucha confrontación entre los fiscales que están llevando la acusación y esta responsable del servicio penitenciario, que se llama Garrigós de Rébori. Es una magistrada respetable, una ex magistrada que ahora está como interventora en el servicio penitenciario, porque bueno, digamos, el problema y lo que se sabe es que hoy, como dice un fiscal, o como dijo un fiscal, muchos de estos líderes criminales
desde la cárcel hacen home office, es decir, utilizan los teléfonos para dar instrucciones de manera de que se puedan seguir desplegando atentados, ataques, abusos de armas y situaciones que todas tienden a controlar sus mercados delictivos, ¿no? Porque hoy lo que pasa de esta manera en Rosario es que se hacen estas cosas para asegurar básicamente dos tipos de negocios. El negocio de las extorsiones a comerciantes, a gremios, para que puedan trabajar, y para el control de territorios para el comercio de drogas. Claro, sí. Ustedes, Hernán, tuvieron también un inconveniente cuando presentaron su libro, de hecho, ¿no? Esto es así. Sí, nosotros, bueno, la verdad es que fue, o sea, lo que pasó fue que se presentó la que era la ex esposa y madre de 3 hijos del pájaro cantero, de una manera muy vehemente y muy violenta, nos insultó, nos amenazó y en una situación así de estupor, había más de 100 personas en la presentación, era en un espacio de la Universidad Nacional de Rosario, tuvimos que interrumpir el acto porque la verdad es que hubo mucha incertidumbre sobre qué era lo que estaba pasando. A partir de eso nos sugirieron tener custodia. Yo tengo una hija de 10 años, por sugerencia del Ministerio de Seguridad durante 2 meses estuvo con custodia, pero debo decir que afortunadamente no pasó nada. Con respecto al libro, bueno, nosotros sabíamos que, mira, hoy tenía una conversación con uno de los jueces que fue a prestar testimonio porque ellos están un poco molestos por la exposición pública que hay de sus fotografías. Y yo lo que les decía es que quien trabaja con conflictos inevitablemente es salpicado por los conflictos y que meterse a dar cuenta de esto o meterse en este caso, digamos, en el rol que tiene el Poder Judicial a impartir justicia sobre estos hechos desmesurados, porque en Rosario no es una frase hecha, ha corrido mucha sangre y eso ha implicado mucho destrozo subjetivo, mucha gente que ha quedado, digamos, privada de familiares, mucha gente que ha sido a partir de usurpaciones de viviendas donde se colocaban búnkeres para vender drogas, desplazados a la fuerza de sus territorios. O sea, ha habido mucho sufrimiento comunitario a partir de estas cuestiones. Esto no es una fábula, esto son cosas, digamos, que acarrearon una enorme aflicción. Y lo que le decía a este juez es que a nosotros, que no somos héroes, que tenemos miedo, que obviamente, digamos, nos pegan muy fuerte las amenazas, porque uno verdaderamente lo que quiere es vivir en paz, pero nosotros nos dedicamos a justamente cubrir conflictos y a veces vienen estos rebufos cuando uno se ocupa de estas cosas, ¿no? Uno está trabajando sobre organizaciones criminales violentas y nosotros hicimos un libro que implicó hacer mucho trabajo de campo, hacer más de 200 entrevistas, compulsar muchísimos expedientes, e ir al índice general de la policía para ver la prehistoria de este grupo, que es un clan familiar pequeño, de un lugar muy suburbano que se convirtió de golpe en una estructura de negocios grande. Bueno, hacer todo ese trabajo nos costó esfuerzo y sobre todo, una cosa significativa, lo que más nos costó trabajo fue sacar a los testigos del lugar donde podían vernos hablando con ellos, es decir, a muchísima gente de la zona de los barrios donde predominan los monos, que son barrios de la zona sur de la ciudad, próximas al casino, a la entrada a Rosario desde la autopista a Buenos Aires, barrios que se llaman 17 de agosto, La Granada y Las Flores. Tuvimos que convencerlos de ir a hablar a zonas a veces alejadas a 100, 120 cuadras de allí, porque justamente lo que impera es el miedo, y el miedo a la traición y el miedo a la represalia, ¿no? Claro. Una cosa diversa, por otro lado, porque, por ejemplo, probablemente ustedes recuerden que en un momento determinado tuvo mucha difusión una canchita de fútbol que en la zona de La Granada, que es el barrio de ellos,
pusieron allí la familia Cantero para que disfrutara todo el barrio, y hay mucha gente a la que, así como desfavorecieron a muchos los ayudaron. Entonces, digamos, bueno, así un poco proceden las organizaciones gremiales, gremiales, las organizaciones criminales, ¿no?, que tienen fuerza en determinado territorio, ¿no? Crean lazos con algunos y no con otros, y sobre todo esa preponderancia sirve para generar la idea de que meterse con ellos o contar algo que los desfavorezca tiene riesgos. Nosotros, claro, por ejemplo, hablamos con 10 docentes que conocieron, digamos, a familiares de ellos que ya no están trabajando, pero nos costó mucho asegurarnos que efectivamente nos pudieran dar su testimonio respecto de lo que era la vida comunitaria en el barrio, porque el miedo es justamente algo que funciona y que muchas veces funciona como reaseguro de poder para estos grupos, ¿no? Totalmente, sí. totalmente. Bueno, la verdad un placerazo, el deseo profundo de poder entrarle de lleno al libro y por supuesto también de tener, estoy como muy enganchado con esta idea de ir sumando causas y ya casi lograr un centenar de años como dentro de lo que va a ser la proclama. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, ha sido un placer conocerte, Hernán. Gracias por tu tiempo y vamos a estar también atentos a lo que se venga en este caso particularmente. Bueno, para mí también un placer, les agradezco mucho. Al Hasta contrario, pronto. y espera, Hernán, no te vayas, que quiero poner algo en consideración. Qué placer es escuchar a la gente cuando tiene este léxico y esta cantidad de palabras. Se nota un profesional del carajo. Te mando un abrazo, lo quería poner con puntos sobre las IES esto, porque lo vine pensando y te escuchaba muy atento, de verdad. Me parece que eso es un valor agregado que tenés que es descomunal. En serio, lo pongo en valor. Te yo lo voy abrazo. a contar a mi mamá. Contáselo, y si no a tus hijos, se van a poner orgullosos. Chau, Muchísimas querido. gracias, Un placer, chicos. de verdad. Un placer para mí también. Muy Chau, amables. Hernán Lascano era una de las plumas de este libro que trajimos, Juanito, como lectura recomendada.